Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy traigo un vídeo un poco distinto porque ya sabéis que siempre hablo de alimentación en deportes de resistencia, pero voy a intentar relacionarlo con esto. Hoy voy a hablar específicamente de las freidoras de aire. La razón por la que he decidido hablar de este utensilio de cocina, voy a llamarlo así, ha sido porque muchas personas del programa Alimenta tu Meta que están trabajando conmigo me han comentado: oye Andrea, yo utilizo freidoras de aire, la tengo en casa, me es bastante fácil, sobre todo personas que viven solo, que son dos personas en casa. Cuando ya son más, ya sé que es un poco complicado porque no son lo suficientemente grandes. Así que nada, voy a intentar resolver y pues al fin y al cabo ayudaros o dar mi opinión sobre este tipo de utensilio de cocina, si es una buena opción, si no, etcétera. Bien, en primer lugar, ¿qué es una freidora de aire? En mi opinión, la palabra freidora no se debería de utilizar en este artilugio, pero al fin y al cabo lo que han querido es que sea un sustitutivo de las fritangas o de los fritos, pero en realidad lo que es un electrodoméstico que lo que hace es utilizar aire, ¿vale? A través de aire caliente cocina ese alimento. Entonces es mucho más parecido al horno, y un horno que le ponemos la opción de ventilador. Sería muy similar a este método de cocción. ¿Qué es lo que buscan estas freidoras de aire? Pues lo que buscan es sustituir esa utilización de gran cantidad de aceite para freír, por ejemplo, patatas, pescado o algunos alimentos. Pero el objetivo principal es lo siguiente: hay una serie de problemas o de inconvenientes con freír los alimentos y se debe a varias cosas. La primera de ellas es el punto de humeo. El punto de humeo es la temperatura a la cual la grasa que estamos calentando o estamos cocinando hace punto de sacar ese humo. Esto provoca una serie de sustancias, pero en concreto una sustancia muy característica que puede darnos problemas a nuestra salud, y decimos muchas veces que es un cancerígeno. En este caso es la acroleína y da el olor este típico de la fritanga que a muchas personas les gusta. Además, durante este proceso de cocción, es decir, de freír los alimentos, también se produce una reacción de Maillard, que es cuando las proteínas son cocinadas y le da esa textura o ese sabor más crujiente, ese olor característico, ¿vale? Y esto puede ser positivo porque estamos cocinando ese alimento, pero podría tener algunos problemas para la salud el pasarnos con esta reacción de Maillard. Y luego, por último, es la producción de un compuesto muy concreto que son las acrimilidas, que este compuesto se produce sobre todo en productos o en alimentos que contienen almidones, que en este caso, por ejemplo, serían las patatas o algunas harinas, que es lo que más solemos freír. Y esto lo que hace es aumentar las calorías del producto y libera algunas sustancias que no son positivas para nuestra salud. Lo único que es bastante atractivo porque mejora esa palatabilidad y por eso nos hace comer mayor cantidad. Entonces, estos son los inconvenientes de utilizar la freidora o un frito. Os voy a contar algunas ventajas de utilizar la freidora de aire. En primer lugar, es que utilizas menos aceite. Al utilizar menos aceite vas a disminuir las calorías, sobre todo si eres una persona que busca mejorar su composición corporal o perder peso. Sobre todo también si eres una persona que suele consumir bastantes fritos, 2 o 3 veces por semana, esto hará que reduzcas bastante ese aporte calórico y que haya una cierta mejora en tu salud por todas las desventajas o algunas desventajas que he comentado anteriormente. Otra de las ventajas es que muchas de estas freidoras no solamente utilizan aire, sino también tienen la opción de horneado y podemos cocinar de manera fácil pues vegetales o pollo, etcétera, y no utilizar el horno convencional. Además, algunas personas, o hemos visto en algunos casos, que puede ser un ahorro económico. ¿Por qué? Pues con el precio que tenemos ahora, el aceite de oliva, podría ser aquí un ahorro porque utilizamos menor cantidad de aceite, pero también de electricidad. Se supone que este tipo de electrodoméstico consume menos electricidad que el horno convencional. Y si eres una persona que vive sola y que necesitas muy poquito, pues sí que es mucho más útil esta freidora de aire. Y ahora voy con las desventajas. En este caso también se seguirán produciendo acrimilidas, que son las sustancias que ya he comentado antes que tienen un efecto negativo para nuestra salud. Sí que cabe destacar que en comparación con freír,
ya sea en una freidora normal o en una sartén, va a producir mayor cantidad. Aquí sería menor cantidad, pero sigue estando. En segundo lugar, no quiere decir que vayamos a cocinar alimentos saludables. Por ejemplo, hay personas que utilizan estas freidoras de aire para cocinar pizzas precocinadas o patatas precocinadas o compradas, congeladas, que ya llevan algo de grasa vegetal añadida. Y esto no lo convierte en una mejor opción, o incluso croquetas, ¿vale? Hay muchas personas que hacen elecciones malas de alimentos o no tan saludables y por lo tanto esto no lo va a convertir en una buena opción. Y esto puede tener también un efecto que para mí es también una desventaja, que es que eso provoca que consumas mayor cantidad o con mayor frecuencia este tipo de alimentos. Por ejemplo, si antes consumías un día a la semana unas patatas precocinadas porque sabías que freírlas era algo que no era saludable, ahora como tienes la freidora de aire, pues decides utilizar 3 o 4 veces por semana. Sigue siendo una mala elección, pero tu sentimiento, debido a las campañas de marketing, etcétera, piensas que es un alimento saludable, pero sigue sin ser saludable y has aumentado su frecuencia de consumo. Por lo tanto, para mí esto es una desventaja bastante grande. La mayoría de preparaciones llevan aceite. Aunque digan que es una freidora de aire, que es sin aceite, etcétera, hará falta utilizar ese aceite para provocar, por ejemplo, la reacción de Maillard y que se haga bien o se cocine bien ese alimento. Después hay ciertos alimentos, como es el caso de pescados blancos, que se suele quedar bastante seco y es porque no tiene gran cantidad de grasa y queda muchísimo mejor o se cocina mejor pescados más grasos, ¿vale? Esto también es algo a tener en cuenta, que la mayoría vamos a utilizar alimentos que consideramos más palatables y al darnos cuenta que esta freidora no deja una buena textura o un buen sabor en ciertos alimentos, dejaremos utilizarla para estos alimentos. Entonces, esto para mí también es una desventaja. Voy con las conclusiones. ¿Realmente yo recomiendo comprar esta freidora de aire o no? ¿Debemos de utilizarla o no? Si tu objetivo principal es mejorar tu salud, en mi opinión no es la mejor opción el comprarte una freidora de aire o disponer de una freidora de aire en casa. ¿Por qué? Porque se ha visto que utilizamos o no va a determinar tus elecciones esta freidora. Si utilizamos esta freidora de aire para cocinar alimentos procesados, como es el caso de las pizzas, las patatas, empanadas, croquetas, etcétera, no va a ser una buena opción optar por esta freidora de aire. Sin embargo, si eres una persona que consume fritos prácticamente a diario o 4 o 5 veces a la semana, podría ser una opción para mejorar tu salud, ¿vale? Pero en el caso primero no sería la mejor opción. Sin embargo, si eres una persona que, por ejemplo, no tiene horno en casa, o no dispone de microondas, que esto es más raro, pero horno sí que hay muchas personas que no disponéis en casa, podría ser una buena opción para incluir algunos tipos de hidrato de carbono, incluso para hacer las cargas, ya que aquí se puede cocinar patatas, en este caso no comprarlas precocinadas o no comprarlas ya cortadas, es decir, hacerlas tú en esta freidora de aire, controlar un poco la cantidad de aceite que le echamos, etc. Aún así continuará teniendo acrimilidas, que son las sustancias que podríamos decir que daña más a nuestra salud por esta freidora de aire. No quiere decir que sea la peor sustancia del mundo mundial, ¿vale? Pero sí que no es la mejor opción. Y aquí es que yo siempre hablo de una cosa muy importante, que es un poco la pirámide, ¿vale? Si tú eres una persona que suele consumir alcohol, azúcar en sus preparaciones, etcétera, primero tenemos que corregir estas cosas y ya en la última parte de la pirámide si queremos añadir algún suplemento, algún alimento concreto, etcétera. Pero mejor es mejorar la calidad de la alimentación del día a día, que esto es un punto fundamental, 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 ¿vale? Bien, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Aquí tengo un poco de dualidad, es decir, yo he visto, por ejemplo, personas que les cuesta cocinar, que no tienen horno en casa, que tienen muy poquito tiempo, entonces aquí sería una buena opción para hacer el pescado o las verduras de manera fácil. Pero si vas a hacer una mala elección, sí que no sería una buena opción. Si eres una persona que consume muchísimos fritos, esta sería una opción para mejorar la calidad de tu alimentación.
pero comprarte una freidora de aire con el objetivo de mejorar tu salud no sería la mejor opción, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo en casa porque no es el tipo de alimentos que me gusta más comer cosas en crudo, no me cuesta nada encender el horno, incluso a veces hornear para toda la semana y tener diferentes tipos de verduras, tubérculos y poder aportar fácilmente los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces hay que analizar y ver si en tu caso deberías de comprarla o si no, ¿vale? Ahora me diréis, Andrea, no te has mojado. No, no es que no me he mojado, es que depende de cada persona y del objetivo y del contexto, lo recomendaría o no lo recomendaría, ¿vale? Pero sobre todo, más importante, qué elección haces de alimentos, más que utilizar una freidora de aire o no. Dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí en otro vídeo más y cosas o dudas que tengáis podéis comentar en comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y cada martes en mi newsletter comparto información de valor sobre alimentación y deportes de resistencia. Un abrazo a todos. Chao, chao.